En el marco de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Venezuela, donde el chavismo se volvió a imponer ante la decisión del pueblo, les traemos un recorrido de lo que han vivido bajo ese régimen hasta el día de hoy. Primero, Nicolás Maduro Moro obtuvo 5.150.092 votos. El 6 de diciembre de 1998, hace ahora 25 años, Hugo Rafael Chávez Frías ganaba con claridad las elecciones presidenciales y abría una nueva página en la historia de Venezuela. Para muchos, la Venezuela de antes de Chávez era una Venezuela castigada por la corrupción, la pobreza y la desigualdad, pero que con el nuevo presidente que llegaba al poder, la promesa de una república refundada que regeneraría la política y lograría la tan deseada justicia social. Pero, ¿cómo era la economía de Venezuela antes de ese nuevo periodo? Pues para el año 1989, donde el presidente era Carlos Andrés Pérez de la Socialdemócrata AD, puso en marcha las medidas de ajuste acordes al Fondo Monetario Internacional a cambio de un crédito para que Venezuela pudiera hacer frente a su abultada deuda externa y saneara una economía en horas bajas por la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, lo cual hacía que Venezuela dependiera de sus exportaciones de crudo. En la década de 1970, sobre todo en el primer gobierno de Pérez, Venezuela se había beneficiado de un boom petrolero que permitió un cuantioso gasto social. Fueron los años de lo que se conoce como la Venezuela Saudita, caracterizada por la inversión pública y la creación de infraestructura en el país. Para la década de 1980, aquella bonanza terminó. Los precios, el desempleo y la deuda pública comenzaron a subir. El clima social de ese entonces no era muy diferente al de ahora. La Venezuela de 1998 vivía aún bajo el trauma del episodio conocido como el Caracazo. Poco después de que Pérez pusiera en marcha sus reformas, una revuelta popular estalló en Caracas, donde hubo protestas masivas y saqueos. Según historiadores, el presidente suspendió varias garantías constitucionales y, para salvarse él y su gobierno, sacó al ejército a la calle con orden de matar. La ola de violencia y la posterior represión dejaron decenas de muertos. El número exacto es aún tema de debate. La indignación por aquella respuesta del gobierno fue una de las razones que alimentaron el apoyo posterior a Hugo Chávez. El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela. El mandatario fue considerado un líder carismático y controversial que polarizó el país en torno a su figura y su gestión. A principios de la década de los 2000, los precios del petróleo se dispararon y le ofrecieron fondos al gobierno de Chávez no vistos desde el comienzo del colapso económico de Venezuela en la década de 1980. A nivel nacional, Chávez utilizó esos fondos petroleros para políticas sociales, creando las misiones bolivarianas, destinadas a brindar servicios públicos para mejorar las condiciones económicas, culturales y sociales de los venezolanos. Estas políticas incluían la redistribución de la riqueza, una reforma agraria y la democratización de la actividad económica mediante la autogestión del lugar de trabajo y la creación de cooperativas propiedad de los trabajadores. A nivel internacional, la administración de Chávez utilizó la producción de petróleo para aumentar la autonomía de Venezuela de los gobiernos de Estados Unidos y Europa, y utilizó los fondos petroleros para promover la integración económica y política con otras naciones latinoamericanas. La economía de Venezuela mejoró dramáticamente durante gran parte de la presidencia de Chávez, con una tendencia positiva hasta el colapso del precio del petróleo en 2003. Desde 1999 hasta 2013, la inflación cayó a sus niveles más bajos en el país desde los fines de la década de 1980, y el desempleo se redujo drásticamente luego de muchos años de aumento antes de que Chávez fuera elegido. En 1999, cuando Chávez asumió el cargo, el desempleo era del 14,5%. Para 2011 se había reducido al 7,8%. La pobreza también disminuyó significativamente, cayendo casi un 50% desde la huelga petrolera, y la pobreza extrema bajó en más del 70%. El gobierno de Chávez recurrió a China para financiar gastos en programas sociales. A principios de la década de los 2000, el gobierno gastó continuamente en estos proyectos. Otras industrias sufrieron el resultado de la dependencia del petróleo, y la participación de la manufactura en el PIB cayó del 17,4% en 1998, cuando Chávez asumió el cargo, al 14,2% en 2012. Como resultado del gasto y de políticas como el control de precios, hubo escasez en Venezuela y la tasa de inflación creció a una de las más altas del mundo. Con la muerte del presidente Hugo Chávez,
Chávez, el 5 de marzo del 2013, la economía y el clima social de Venezuela comenzaron a sufrir un fuerte deterioro. Según estima el Fondo Monetario Internacional, para el 2018 Venezuela habría vivido 3 años consecutivos con una reducción superior al 10% de su Producto Interno Bruto, una reducción dramática de su riqueza nacional. A esto se le suma la hiperinflación, un aumento constante y acelerado de los precios que el FMI cree que llegará hasta 1.000.000%. Aunque en 1998 la inflación ya era un problema, la actual supera todos los precedentes de Venezuela y casi todos en el mundo. La crisis actual también tuvo como detonante el descenso en el precio del petróleo. Esto demuestra que Hugo Chávez, una vez en el poder, no solo no corrigió, sino que exacerbó los rasgos más negativos del diseño económico que había anterior a su mandato y le sumó un manejo al poder populista que, lejos de mejorar, ha deteriorado la calidad de la democracia en Venezuela. El 19 de abril del 2013, Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, hizo su juramento como presidente de Venezuela. Desde entonces se ha visto un desplome económico y social en el país. Según el economista Pedro Palma, autor de varios libros, entre ellos Crónicas de una historia de vida, la contracción del Producto Interno Bruto en 75% entre 2013 y 2021 revela la caída de la actividad productiva. El experto explica que a pesar de la caída de los precios petroleros, Maduro no redujo el gasto público, además se cerró al acceso a los mercados internacionales, en parte por las sanciones financieras de Estados Unidos, que en agosto de 2017 prohibió emisiones de deuda y bonos, pero también por incapacidad de pago del Estado, lo que generó un déficit casi imposible de cubrir. En diciembre de 2017 la situación se desbordó. De acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela, BCV, la inflación mensual ascendió al 55,6%, cifra considerada por los expertos como el indicador del comienzo de la hiperinflación. Fue a partir de ese momento que los venezolanos vieron cómo se diluyó la capacidad de compra del bolívar, su moneda local, cómo comenzó a usarse informalmente el dólar como una moneda para las transacciones y se desató una crisis humanitaria que provocó una enorme ola migratoria que, hasta la fecha y según la ONU, suma más de 7,7 millones de refugiados y migrantes. El país salió de la hiperinflación en diciembre de 2021, cuando, de acuerdo con las cifras del BCV, Venezuela cumplió 12 meses con una variación mensual menor al 50%. Y aunque a partir de 2020 el gobierno ha dado prioridad a reducir la inflación, lo ha logrado con lo que los economistas llaman muy severa, con medidas como la eliminación del crédito bancario. Si no hay capacidad de compra, la inflación se reduce. Según la encuesta de condiciones de vida elaborada por 3 universidades y conocida como ENCOVID, en 2020 los resultados arrojaron que Venezuela era uno de los países más pobres del mundo. En el informe concluyeron que el 96% de la muestra entraba en una categoría que denominaron pobreza de ingresos, que el 54% de los encuestados decía estar dentro del rango pobreza reciente y que el 41% estaba en pobreza crónica. Esto ha provocado problemas de salud como la escasez de medicamentos, el aumento de los precios y la desinversión en los hospitales, entre otros más, y también la violación a los derechos humanos. Según Amnistía Internacional, entre 2014 y 2023, diferentes organizaciones de la sociedad civil de Venezuela registraron cerca de 15.700 detenciones arbitrarias. En el marco del examen ante el Comité de Derechos Humanos, las autoridades venezolanas sostuvieron que el hecho de que una persona pasara horas o días detenida sin que su familia fuera informada de su paradero no constituía desaparición forzada. Pero las denuncias de violaciones a los derechos humanos apenas tienen eco en la televisión y la radio local, pues en los 2 mandatos de Maduro ha supuesto una auténtica hecatombe para el periodismo independiente y el pluralismo informativo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. Para llegar a esta conclusión, la organización se apoyó en un censo elaborado por Provea, citado en un informe publicado a principios de mayo de este año. Allí se muestra que entre 2021 y 2023 hubo una reducción del 38% del número de emisoras radiales y del 45% de la cantidad de televisores. Parece que la censura y el miedo ha sido una de las armas que ha usado Nicolás Maduro para intentar callar al pueblo venezolano. Se esperaba que el pasado 28 de julio de 2024 la voz y las decisiones del pueblo venezolano fueran aceptadas, que por fin la democracia en Venezuela fuese válida, pero no. Parece ser que las amenazas del presidente Nicolás Maduro se hicieron efectivas, pues no aceptó los resultados que eran más que obvios para todo el país y el mundo. Edmundo González lo dejaba fuera del poder.
Ese supuesto 51,2% con el que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Maduro no parece muy certero, pues las calles y las encuestas hablan por sí solas. El fraude es más que evidente.